constantemente. Amén. No olvidemos, hermanos, estar orando. Es necesario orar por toda la iglesia, que podamos seguir creciendo, avanzando, fortaleciéndonos. Y es importante la oración los unos para con los otros, justamente porque el Señor escucha cuando oramos, cuando clamamos. Vengamos a los cultos de oración, hermanos, es muy necesario que estemos orando por las familias, que estemos orando por el crecimiento de la iglesia y por tantas cosas que tenemos necesidad. Hemos dicho, ¿cuántos de nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor? Hay que orar al Señor para que Él los convenza y los traiga. Pero si tenemos el culto de oración y usted ni siquiera viene a orar, bueno, gloria a Dios por lo que el Señor nos ha hablado en este fin de semana. Amén. Todo lo que Él ha hecho para hablarnos y para edificarnos y para que sigamos adelante. Y fuera de eso, lo que quiere es seguir hablándonos, porque Él siempre quiere hablar a nuestras vidas constante y continuamente. Amén. Así que estemos siempre atentos a estar orando unos por otros. Ahorita también hablaba con Juan Pablo. Sigamos orando por él. La situación no es fácil, pero bueno, Dios sigue siendo bueno. Y Él se glorifica y Él hace lo que tenga que hacer. Amén. Entonces sigamos orando por él para que el Señor le siga ayudando en gran manera. Sigamos en oración y seguiremos viendo la mano poderosa de Dios actuando. Veremos la gloria de Dios. Amén. Y ya para ir al mensaje de hoy, días atrás, en varias ocasiones, yo he mencionado un personaje que verdaderamente a mí me ha motivado mucho. Y quisiera traerlo nuevamente a la luz hoy, a colación hoy, justamente por el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Porque este personaje es un personaje de ejemplo en lo que es el caminar cristiano, en lo que es la vida cristiana. Fue un gran ejemplo este personaje. Y estamos hablando de un personaje que participó. Usted ya va a saber quién es cuando yo diga la frase que voy a decir, porque inmediatamente usted dice, ¡ay, sí! Ya el pastor lo ha mencionado varias veces. Y los que no, pues lo van a escuchar por primera vez. Y todo eso es bueno. Unos porque nos recordamos, nos lo recuerda, y otros porque ni siquiera sabíamos quién era, y bueno, y nos dice que bien, en serio. Entonces, de este personaje se nos dice que en las Olimpiadas de París, en el año 1924, ocurrió algo que no es muy común y que se dio a conocer por medio de una película cristiana titulada Carros de Fuego. Y hago mención porque este personaje es bastante motivador para uno caminar en la vida cristiana. Esta película, de hecho, ganó varios premios en la época en que la película pues se pasó. Y esta película habla de un corredor llamado Eric Liddell. Este corredor estuvo preparándose constante y continuamente para una competencia en esas Olimpiadas en 1924, y él se preparó para correr en la competencia de los 100 metros planos. Aún comentaristas deportivos, al mirar la preparación de este personaje de Eric Liddell, ellos daban por sentado medalla de oro. Imagínense cómo sería de bueno que daban por sentado que el hombre iba a tener el primer lugar y que iba a ganar medalla de oro. Estaban seguros de la victoria de él. Pero antes de las Olimpiadas, Eric Liddell se enteró que las eliminatorias de los 100 metros iban a ser el día domingo. Y como él era cristiano, dijo que no iba a correr, porque las eliminatorias eran el día domingo. Y entonces él dijo que no iba a participar en esa competencia. ¿Por qué? Porque él dijo que él estaba convencido por la Biblia, por la palabra de Dios, que el domingo es el día del Señor y que debe de vivirse de una manera especial, que el domingo debe dedicarse a la adoración a Dios de una manera muy especial, y que él no iba a competir ese día por eso. Tremendo. Cuando se dio a conocer la noticia de que este hombre, que este gran corredor no iba a correr por esta razón, muchos se quedaron sorprendidos. Dijeron, ¿cómo va a ser? Este hombre se volvió loco. Aún aquellas personas que lo conocían y que lo admiraban dijeron, Eric Liddell se enloqueció.
¿qué tiene de raro correr un domingo? ¡Un domingo! Y él dijo, no corro. Eric Liddell estaba dispuesto él no estaba dispuesto a negar sus principios bíblicos. Él no estaba dispuesto a negar sus principios bíblicos y a ir en contra de lo que él creía. Por nada del mundo. Tampoco aceptó participar en las otras carreras de relevo porque también eran el día domingo. Justo porque las eliminatorias también eran el día domingo. Y finalmente aceptó entonces inscribirse en la competencia de 400 metros planos. En esa no había problema porque esa no era un domingo. Pero era una carrera para la cual él no se había preparado y él no tenía mucha experiencia. Él estaba preparado en carreras de 100 metros planos y él dijo inscribirse en esta competencia, en esta carrera de 400 metros planos. Eric Liddell efectivamente corrió en esa competencia. Dijimos que justo cuando él iba a correr, antes de prepararse a correr, alguien le entregó una nota. Y ya justo a la hora de dar el paso para arrancar antes de correr, él miró la nota y en la nota decía, Dios honra a los que le honran. Eric Liddell corrió y efectivamente ganó la competencia y no solamente llegó en primer lugar y obtuvo medalla de oro, sino que aparte de eso estableció un récord mundial corriendo la distancia de 400 metros planos en 47.6 segundos. Ese fue el récord que él marcó. Dios entonces honró la integridad de este hombre. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a ceder ante la presión de las autoridades olímpicas. ¿Usted se puede imaginar el cuadro? Un hombre escocés, nunca habían ganado una medalla, una competencia, se le vino la Liga Olímpica, se le vino el gobierno, se le vino el mundo, se le vinieron todos los reporteros, todo el mundo se le vino encima presionándolo para que corriera y él dijo, no, porque es domingo. Y el domingo es el día del Señor para adorar al Señor. Y como él hizo eso, Dios premió su fidelidad, su integridad. Y en una competencia en la que él no estaba preparado, llegó en primer lugar, ganó medalla de oro y estableció un récord mundial. ¿Se da cuenta? Y hay un detalle de esta historia que no aparece en la película. Y es que ese domingo, mientras que se desarrollaban las preliminares y estas competencias, Eric Liddell se encontraba predicando la palabra de Dios en una iglesia en París. Entonces, no solo no corrió, sino que allí en Francia, en medio de las Olimpiadas, él estaba donde debería estar, en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, adorando a Dios. Para muchas personas, uy, qué religioso, uy, no. Pero ¿y por qué no ir un domingo? Dejar de ir un domingo a la iglesia. No, eso que tiene de raro. Un domingo. Un solo domingo. Para este hombre el domingo era el día del Señor y no simplemente el día de ir a la iglesia y ya. No, era el día de la adoración. Era el día de tener comunión. Era el día de honrarle a Él porque el domingo se celebra la muerte, la resurrección de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Solo por eso, para él era sumamente importante. Ahora, una nota al pie de lo que hablamos de Eric Liddell. Tenía 22 años, nada más. Un hombre con todo el futuro y estaba rechazando todo por honrar a Dios. Estaba dejando fama, dinero, oportunidades, viajes. Todo lo estaba dejando. ¿Por qué? Por no correr un domingo. Solo para agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Y solo tenía 22 años de edad.
Este hombre terminó como misionero en la China, donde fue asesinado por los comunistas en el año 1945. Él dedicó su vida al Evangelio. Dicen los que lo conocieron en un campo de concentración donde murió, que era el alma del campo de concentración. Era el que animaba, era el que estaba al pie, era el que le hablaba, era el que motivaba a la gente. Y estaban en un campo de concentración como prisioneros de guerra. Y este hombre, el gozo y el ánimo jamás desapareció hasta que murió. En medio de la peor situación, este hombre estaba hablando de ese Cristo. Imagínenselo, en un campo de concentración, como un prisionero de guerra, y allí donde fue asesinado, él siguió dándole gloria a su Dios, no de cualquier manera, con gozo y con alegría. Eso hizo él. ¿Cuántas situaciones difíciles estás pasando? ¿Cuántas circunstancias tienes que enfrentar a cada día? ¿Y con qué actitud las enfrentas? ¿Con gozo? ¿Con alegría? ¿Animas a otros? ¿Le dices a otros, uy, qué bendición, sigue adelante, el Señor es bueno? Yo estoy con todo el peso encima, pero creo que mi Redentor vive. ¿Cuántos viven así? ¿Cuántos verdaderamente confían en Dios así? ¿Cuántos verdaderamente conocen la grandeza de Dios? Y aún con el agua hasta el cuello, ya aún a punto de desfallecer, siguen diciendo, mi Redentor vive. Él lo hizo. Él creyó en ese Dios grande y poderoso. Hermanos, algo que se necesita en la iglesia de Jesucristo hoy es hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que tengan esta fe y este mismo compromiso y que conozcan cuán grande es el Dios de la Biblia para enfrentar todo lo que venga a sus vidas. Hombres y mujeres que verdaderamente estén dispuestos a dar aún sus vidas por amor de ese Dios que pagó por ellos en la cruz del Calvario. Pero a veces no lo vemos así. Muchos hoy en día permanecen en su rectitud, permanecen en su fe y en su confianza en Dios, mientras que no toque sus intereses, mientras que no tenga dificultades. Escucha, las convicciones no son convicciones si no estamos dispuestos a pagar el precio. Las convicciones no son convicciones si estamos dispuestos solamente a vivir en la comodidad y no queremos sacrificarla. Estoy cómodo aquí. ¿Se acuerdan? Hablamos de Nehemías. Él estaba cómodo. Él tenía allí todo lo que necesitaba. Él era el copero del rey. ¿Ve? Ahora el Señor nos muestra a este joven que no estaba aquí en la Biblia, pero que es un cristiano que conocía la Biblia y conocía al Dios de la Biblia, y dice, mira, este joven, a los 22 años, a él no le importó todo lo que había a su alrededor y la presión que venía sobre él para agradarme a mí. Y él lo honró. Y aún así este hombre dio su vida por el Dios de la Biblia para predicar el Evangelio. Hay un himno que escribió un hombre del pasado llamado Martín Lutero, un himno que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Y cuentan de que Martín Lutero iba cantando este himno cuando iba a un lugar llamado la Dieta de Worms en el año 1521. Él iba a ir a ese lugar y él tenía que decir le voy a decir delante de quién, escuche. A él se le pidió que se retractara de todo lo que él había escrito, porque él escribió 95 tesis, las pegó en la puerta de una catedral de la Iglesia Católica para decir todas aquellas cosas que no iban conforme a las Escrituras y que él tampoco estaba de acuerdo. Y él se tenía que retractar de todo eso. Y escuche, bajo presión, ¿delante de quién se tenía que retractar? Escuche. Delante del emperador Carlos V, de su hermano Fernando, delante de 6 electores, de 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos y 200 príncipes y señores, más las 5,000 personas que había en el lugar y todos los que estaban mirando por la puerta y las ventanas. Y Martín Lutero pronunció estas palabras delante de este poquito de gente.
Si no me convencen con testimonios sacados de las sagradas escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a la palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, porque no es bueno ni seguro para un cristiano obrar en contra de su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. No le importó. Y dijo, no me retracto. Estas son mis convicciones por medio de la Biblia. O me demuestran que estoy equivocado abriéndome las escrituras, o no puedo ni quiero echarme para atrás. Sencillo. Estaba convencido el hombre. Eso es lo que necesitamos nosotros hoy, estar convencidos. Pero en la Biblia también tenemos un libro donde se nos muestra a alguien convencido, más convencido que Eric Liddell, más convencido que Martín Lutero, que nos muestra que no estaba dispuesto a negociar sus principios. ¿Y sabe qué? No era uno solo. Vaya conmigo a las Escrituras. Ya hablamos de aquí hace días atrás. Libro de Daniel, capítulo 1. ¿Sabe? Aquí vemos la historia de un joven y 3 amigos suyos que, teniendo apenas entre 14 y 15 años de edad, tuvieron que enfrentarse a un serio dilema de conciencia cuando llegaron a la ciudad donde los llevaron prisioneros. Pero al igual que aquellos hombres del pasado, ellos se supieron mantener en su integridad, llegando incluso a poner en riesgo su propia vida. Daniel capítulo 1, del 1 en adelante. Amén. ¿Ya estamos ahí? Que el Señor nos ayude. La hermana Adelina ya lo encontró. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, y como iglesia decimos amén. Dice así, Daniel capítulo 1, del 1 en adelante. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Padre, gracias te damos en esta hora en el nombre de tu Hijo Jesucristo por tu fidelidad y misericordia. Gracias porque una vez más nos permites presentarnos delante de ti y hacer
oh Dios de los cielos, el privilegio que nos has permitido hacer, entonar cantos a tu nombre, ministrarnos unos a otros y ahora recibir de tu palabra. Habla a nuestras vidas, quita, Señor, de nosotros todo estorbo, todo tropiezo, todo impedimento para escuchar y atender tu voz. Libera nuestra mente y que nuestro corazón esté dispuesto solo para escucharte hablar a ti, lo que quieres decirnos, lo que quieres enseñarnos, lo que nos quieres mostrar, y que al final podamos, Señor, exaltar y glorificar tu nombre y salir con el anhelo más grande de hacer tu voluntad y de hacer determinaciones verdaderamente prácticas para nuestra vida cristiana. Es lo que te pedimos hoy, dándote gracias por tu bendición, por tu palabra, por tu verdad y por tu presencia en medio de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje que traemos para hoy lleva como título: resuelto a ser fiel a Dios. Resuelto a ser fiel a Dios. Y es algo que usted y yo debemos de manera inmediata pensar y meditar. ¿Estoy yo resuelta a serle fiel a Dios? ¿Verdaderamente yo estoy resuelto a serle fiel a Dios por encima de todas aquellas cosas que quieran venir a mi vida? ¿Estoy dispuesto a perderlo todo solamente por ese Dios? ¿O más bien quiero ganarlo todo así no gane a ese Dios? Es lo primero que debemos mirar. Aquí nosotros estamos viendo una historia diferente a las otras dos que acabamos de ver con Eric Liddell y con Martín Lutero. Aquí estamos viendo tres jóvenes que están en cautiverio, porque el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vino y tomó la ciudad y se llevó a la gente para esclavizarlos. Y vemos tres jóvenes aquí y Daniel, más o menos entre la edad de 14 a 15 años. Y estos tres, mire que la escritura es muy clara, nos dice que no era cualquier tipo de personas, eran personas inteligentes, de buen parecer, pispitos también. Organizaditos, los muchachos eran bien. Pudieran haber tomado unas selfies en aquella época y todo el mundo, ¡oh! Bien parecidos, bien mozos los muchachos. Y fuera de eso, en la plenitud de la vida, jóvenes. Estaban jóvenes. Imagínenselo ustedes solamente. Fueron escogidos, fueron elegidos porque eran sabios, eran inteligentes, eran del linaje de príncipes y fuera de eso eran bien parecidos, y se los llevan nada más y nada menos que al palacio del rey y los llevan a ese lugar y les ofrecen absolutamente todo lo que ellos pudieran, lo que jamás hubieran pensado tener. En la casa del rey, estar en el palacio, la mejor comida, el mejor vino, la mejor ropa y la mejor instrucción. Como quien dice, estamos hechos. Nos trajeron para esclavizarnos y mire qué bendición. La mejor comida en el palacio del rey, el mejor vino, el mejor traje, y fuera de eso nos van a enseñar y todo gratis. ¿Cuántos jóvenes dirían: estamos hechos, nos ganamos la lotería sin comprarla, pastor? ¡Qué bendición! Aquí está todo lo que necesitamos. Y en medio de todo ello, Daniel y sus tres amigos dicen: no le entramos. Mire, estar en el palacio del rey va bien, no hay problema con eso. La mejor ropa, está bien, tampoco tenemos problema con eso. Nos van a instruir, tampoco tenemos problema con eso. Les toca comer de la comida del rey y tomar el vino. Llegamos al nudo, ya no. ¿Para qué? ¿Cómo va a ser? No. Imagínese usted, a todo dijeron sí, pero a comer y beber dijeron no. Tremendo. Entiéndase, jóvenes de 14 o 15 años determinaron no contaminarse con la comida del rey. Y ellos pidieron que se les diera otra cosa y no la comida del rey ni el vino. Tremendo. El rey de Babilonia era un hombre bastante sabio. Él llevó toda esta gente y a todos los que llevaba a su reino
para esclavizarlos, pero dentro de ese proceso él hacía varias cosas, ¿cierto? ¿Para qué? Para ganarse a aquellos que tenían mayores capacidades para poder sostener su reino. Él los tomaba desde temprana edad y él quería cambiarles el carácter a estos jóvenes. Él quería cambiarles la manera de pensar. Él quería tener en su reino siervos leales que le ayudaran a eficazmente tener el control de todo el reino. Y esa estrategia que él usó para lograr esto, de esa estrategia podemos ver al menos 4 cosas. Escuche lo que este rey hizo, inteligente el hombre. En primer lugar, los hizo pasar por un proceso de aislamiento. Los separó de sus familias, con apenas 14 o 15 años los alejó de sus padres y familiares a esa edad. Los apartó de su pueblo. En segundo lugar, los hizo pasar por un proceso de adoctrinamiento. Dice el texto que por 3 años estuvieron recibiendo una educación especial, totalmente desconectados del Dios de sus padres, de su palabra. Eso fue lo que él hizo. No hay nada malo en que hubieran recibido buena educación. Pero estos jóvenes estaban siendo enseñados, escuche, a pesar de que eran judíos, no enseñados en sus prácticas judías, sino para que ellos asimilaran todas las enseñanzas de los babilónicos. Como quien dice, los llevó a instruirlos en otras enseñanzas que no tenían nada que ver con lo que ellos venían aprendiendo. Entonces los separa del pueblo, los separa de sus padres y ahora los instruye con enseñanzas diferentes a los que ellos estaban acostumbrados a recibir, incluyendo las enseñanzas de Dios. Y en tercer lugar, el rey los hizo pasar por un proceso de asimilación. Como quien dice, los llevó al palacio real y dice el texto que ordenó que se les diera de la misma comida que él comía y del vino que él bebía. Y así ellos iban a asimilar más fácil y más rápidamente el estilo de vida de los babilonios. Él sabía, el rey Nabucodonosor sabía que el corazón del hombre era atrapado por la buena vida, el exceso de lujos, el exceso de placeres, el exceso de deleites. Eso atraparía inmediatamente el corazón del hombre. Y en cuarto lugar, el rey los hizo pasar por un proceso de reidentificación. Vemos en los versículos 6 y 7 que hasta los nombres se los cambió. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desconectarlos por completo de su pasado religioso y conectarlos más bien con los dioses de Babilonia, porque les puso nombres de dioses babilónicos. Y entonces ahí es donde nosotros estamos viendo lo que este rey hizo. ¿No se parece mucho eso a lo que hace Satanás con la vida de nosotros? Cuando usted y yo venimos a Cristo, ¿Él qué quiere hacer? Presentarnos todo lo que este mundo ofrece y trata de aislarnos de los hermanos de la iglesia, de la doctrina, de la enseñanza sana, para que nosotros asimilemos la doctrina que tiene el mundo. Como decíamos ahora, ay, qué malo hay de dejar ir un domingo a la iglesia. Mire, Eric Liddell dijo, no, es que es el día del Señor. Satanás siempre está buscando desviarnos del propósito de Dios, presentándonos todo lo que el mundo ofrece, y asimismo como Nabucodonosor quería traer a estos jóvenes a que tuvieran ese exceso de buena vida y todas aquellas cosas y todo el disfrute que el mundo tiene, con tal de distanciarlos de Dios, de separarlos de la presencia de Dios. Eso mismo que Nabucodonosor quiso hacer es lo que el enemigo de nuestras almas quiere hacer hoy, trayéndonos a distraernos. ¿Con qué? Con la televisión, con el internet, con el licor, con las fiestas y un montón de cosas más que nos quiere atrapar para cambiar nuestros pensamientos, nuestro corazón, a hacer todo lo que a Dios le desagrada y un día terminar en un lugar lejos de la presencia de Dios por la eternidad. Exactamente. Y es justo ahí, en medio de toda esta polémica, en medio de todas estas situaciones y todos estos excesos, recuerden, 14 y 15 años, con todo eso en sus manos. Y es en medio de todo ese deleite y todo ese afore que vemos entonces que en medio de este proceso, Daniel
toma una determinación. Y en el versículo 8 vemos la determinación de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él hizo una resolución interna, no contaminarse. En el resto de la historia, en el libro de Daniel, nosotros vemos que no solo Daniel tomó esta resolución. Ya lo miramos días atrás. Sadrach, Mesach y Abednego tomaron la misma determinación. Recuerda, no les importó. El rey mandó a construir una estatua inmensa, dice de 27 a 30 metros de alta, y dijo, los que no se postren serán arrojados al horno de fuego, y ellos no se postraron. ¿Se imagina? Dice que él reunió a toda la gente en un valle, y cuando sonó la música, todo el mundo se postró. Y entonces, ¿cuál sería la sorpresa? En un valle, una estatua tan grande, todo el mundo podía apreciar, la estatua se podía apreciar a toda la gente, y de repente, 3 varones así. Todo el mundo arrodillado, y estos 3, nada. Y eran jovencitos. Y no se postraron. Entonces podemos ver que no solo Daniel determinó no contaminarse, él determinó en su corazón, y ellos también. Ellos tomaron una determinación de no contaminarse y lo hicieron desde su propio corazón. Y ahí vemos a estos 4 jóvenes con un corazón totalmente dispuesto a serle fiel a Dios. A serle fiel a Dios. Estos 4 muchachos marcaron la diferencia en el pueblo de Dios mientras que estaban en el cautiverio en Babilonia. Ellos marcaron una gran diferencia y Dios los usó. Ahora, miremos cómo comienza la determinación de Daniel. En el versículo 8 acabamos de leer que y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, mire lo que dice. Daniel propuso en su corazón. No dice que a Daniel lo obligaron a no quererse contaminar. Daniel, un jovencito de 14 o 15 años, él voluntariamente, sin que nadie lo presionara, sin que nadie le dijera nada, él tomó la determinación a esa corta edad de no quererse contaminar, de no querer ingerir nada que pudiera ir en contra de su Dios. No estoy dispuesto a hacer nada que ofenda a Dios. Un jovencito. Nadie lo obligó. Fue una decisión personal de él. Nadie le dijo que lo hiciera. Él propuso. ¿Qué significa esa palabra propuso? Significa fijar un propósito con firmeza. Enraizarlo en el corazón hasta hacerlo realidad. Este no es un tipo de resolución como la que nosotros tomamos cada fin de año. El 31 de diciembre a las 12 de la noche, ay Señor, ahora yo me propongo para este nuevo año unos nuevos proyectos, unas nuevas metas, y llega el fin del otro año y dice, Señor, no las pude cumplir. No, esta no es la misma fijación de Daniel aquí. No es esa misma determinación. No. Esta es una determinación clara. Esta es una proposición, algo que él determinó en su corazón y dijo, sí o sí, la voy a cumplir. No fue un emocionalismo, no fue que el pastor le predicó un sermón emocional y emotivo y dijo, para las que sea pastor, vamos para allá. Y a los 8 días, hermano, vamos a ir a evangelizar. Pastor, yo no puedo. No fue una determinación por un mensaje emotivo, no, fue una determinación del corazón. Daniel era un hombre que conocía a Dios, sabía quién era su Dios y él determinó en su corazón, no me voy a contaminar, no voy a hacer nada que ofenda a mi Dios porque lo conozco. Ese era Daniel.
Ese fue Daniel. Una determinación completamente clara, decisiva, completamente. Y él sabía, escuche, que lo que estaba haciendo era peligroso, de mucho riesgo. Y él sabía que esa determinación podría incluso costarle la vida. Y no le importó. Y aún así se mantuvo en su determinación. ¿Somos nosotros así? ¿Así somos nosotros? ¿Nosotros determinamos así hacer la voluntad de Dios? Como Daniel. Cuando nosotros miramos la determinación de Daniel, vemos que fue muy específica. Escuchen. Propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Fue específica. Específica. Alguien decía esto, escuche, que Satanás no tiene ningún problema con nuestras determinaciones, siempre que sean de manera general. Por ejemplo, este año voy a ser un mejor cristiano. A él no le importa que usted diga eso. O voy a ser un mejor esposo o una mejor esposa. A Satanás no le importan ni le preocupan esas determinaciones. La pregunta es, ¿cómo vas a ser un mejor cristiano? ¿Cómo vas a ser una mejor esposa? ¿Cómo vas a ser un mejor hijo? ¿Cómo vas a ser un mejor esposo? ¿Cómo? Daniel habló de cosas específicas. Yo no voy a comer esa comida, yo no me voy a beber ese vino. Algo específico. Para nosotros, ¿qué sería entonces hoy una determinación específica como la de Daniel? Yo me voy a levantar a esta hora y voy a tomar un estudio serio de la palabra de Dios de esta hora a tal hora. Yo voy a ver menos televisión, voy a estar menos metido en el internet, en el WhatsApp y en las redes sociales para dedicarme a la oración y a conocer a Dios. Voy a leer más libros que sean edificantes para mí y el libro que voy a leer es este y voy a continuar luego con este y comienza a hacerlo. Esos son determinaciones específicas. Y sí o sí, lo voy a hacer. Y sí o sí, lo voy a hacer. Pero seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros al menos tenemos la determinación de madrugar a esta hora a hacer un estudio serio de las Escrituras? Con el firme propósito de conocerle más, para amarle más, para servirle más, para agradarle más y para darlo a conocer más. ¿Cuántos? Él quiere, Dios quiere que usted y yo tomemos determinaciones específicas, claras. Yo recuerdo cuando yo comencé en el Señor, tremendo orador. Yo determiné dedicar mi vida a la oración, al Señor. Y recuerdo que comencé colocando una almohadita en el piso al lado de la cama y me arrodillaba ahí y colocaba la frente en el colchón. Y empezaba. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo vengo delante de ti. Amén, así, Señor. Despertaba cada 10, 15 minutos a decir amén, así, así. Como me di cuenta que esa situación no me estaba funcionando, tomé la determinación de sentarme en la cama y una almohada aquí atrás y sentado. Padre, en el nombre de Jesús. No, yo no llegaba hasta allá y cuando menos pensaba, o mi esposa me movía. Amor, amor, estoy orando, amor. Orando. ¿Se da cuenta? Luego de eso dije, no, esto ya no me funciona. Entonces tomé la determinación de orar de pie. Y entonces ya caminaba en la sala. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en esta hora. Ay.
Como quiera me quedaba dormido. Si fuera arrodillado, si fuera sentado o aún caminando me quedaba dormido. ¿Sabe por qué? Porque yo tomé una determinación superficial y a medias, sino en dependencia del Señor. No porque lo conocía, no porque lo amaba, sino porque yo escuchaba que en la iglesia a toda hora decían, tenemos que tener una vida de oración. No, escucha, la vida de oración se adquiere cuando conoces a ese Dios al que le vas a orar, a ese Dios con que vas a hablar, cuando conoces su grandeza, su magnificencia, su poder, su amor, su gracia y su misericordia. Cuando lo conoces, no hay nada que te pare, no hay nada que te frene, no hay nada que impida que ores. No hay nada que impida que vayas a la Biblia, porque hay una determinación clara y es mi Señor. No es la iglesia, no es la religión, no es el pastor, no, es el Señor. Y usted ve a Daniel en el resto de la historia del libro, era un hombre de oración. Cuando se levantó un edicto y dice en el edicto que el que orara a cualquier otro Dios iba a ser arrojado al foso de los leones, ¿sabe qué hizo Daniel? 3 veces al día abría puertas y ventanas. Véanme orando. Y lo vieron. ¡Ey, rey! Vean a Daniel, el preferido suyo. Está orando a otros dioses. Embarré. ¿Qué hacemos? Al foso de los leones. Y tiraron a Daniel al foso de los leones. ¿Y sabe qué? Este hombre que tenía una verdadera relación con Dios, ¿sabe qué hicieron los leones con él? Cuando lo vieron, se acomodaron. Unos le sirvieron de almohada y otros de cobija. Al otro día, sacaron el rey todo asustado. Daniel, ese rey al que continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¡Amén! ¡Vive, oh rey, para siempre! ¡Claro que me libró! Sáquenlo. Sáquenlo. Y dice que a esos que acusaron a Daniel, los arrojaron. Y dice que no había, apenas iban en el aire y los leones ya estaban saltando a comérselos. Estaban hambriados, pero cuando Daniel bajó, el Señor les calmó el hambre y dijo, cuídenme en este muchacho. Hermano, ese es el Dios de la Biblia, hermano. Ese es el Dios en el que hay que creer. Y a uno le viene un problema, una medio dificultad, una enfermedad, le da una gripa. ¡Ay, pastor, ¿quién va a orar? ¿En serio? No, el que conoce al Dios de la Biblia tiene una verdadera relación con Él y cree, aunque esté entre la espada y la pared, aunque esté a punto de agonizar, es capaz de decir, Señor, tú eres mi Redentor y estás vivo y tú abres camino donde no lo hay. Yo lo creo y lo abre. Pero hay que conocerlo, hermano. Este hombre conocía al Dios de la Biblia. Por eso él determinó cosas específicas en su vida. Cosas específicas. Ese tipo de determinaciones es tomar la vida cristiana en serio. Hay personas que nos dan ejemplos como Daniel, pero también hay un hombre del pasado, y no lo mencionan en la Biblia, Jonathan Edwards. A los 20 años de edad escribió 70 resoluciones de cómo él habría de vivir su vida. Y las tomó bien en serio y las llevó a la práctica. A los 20 años, 70 resoluciones. Ojalá usted las buscara y las leyera. Y dice, yo resuelvo hacer esto, esto y esto. Yo resuelvo vivir así, así. Hermanos, es algo glorioso. Un hombre, un joven de 20 años, tomar esa decisión. Y hoy en día estamos hasta curtidos, viejos ya, con un pie en la tumba. Y qué dificultad para caminar con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos. Cuando usted lo conoce, a usted no le importa ni dar su propia vida con tal de buscar agradarle a Él, hermano. Con tal de agradarle a Él. Por eso es que nosotros vemos cristianos. Y cuando uno les habla de estas cosas, piensan cosas como esta. ¡Ah! Pero es que no hay que ser tan extremista, pastor. Otros pueden decir, es bueno ser cristiano, pastor.
Y es bueno creer en Dios. Pero es que ser tan fanático, no, esto no es fanatismo, esto no es ser fanático, esto no es fanatismo. ¿Sabe qué es esto? Pura relación con Dios, pura convicción y estar seguro de que un día me voy a morir o Cristo viene y voy a estar en la eternidad con Él. Esto es creerlo, esto es certeza, esto es vivirlo, esto es porque lo conozco. Esto es porque lo conozco. Aquí no estamos hablando de fanatismo. Aquí estamos hablando de fidelidad a Dios, de serle fiel a Dios. Un fanático es aquel que actúa de una manera irracional. Sí. ¿Sabe qué hace el fanático? Va por la calle, se cuelga un radio aquí, lo pone a todo volumen y empieza a gritar por la calle y la gente dice, no, usted enloqueció, le corrió la teja. El fanático va en el metro o en el bus, Padre, y todo el mundo lo oye en el nombre de Jesús, Padre, y reprendo toda hora el diablo, y todo el mundo me empieza. No, el cristiano verdadero no necesita mostrarle nada a nadie, tiene una verdadera relación con su Señor en intimidad. Y tiene un estilo de vida que muestra que es diferente. Que muestra que es diferente. Lo que tenemos nosotros aquí es a un joven, Daniel. Es el caso de un joven que tomó la determinación para vivir para Dios, para obedecer a Dios en todas las áreas de su vida. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Y si lo miramos bien, es la única manera que debemos vivir. Piensen en esto. Piensen en esto. Con toda claridad, piensen en esto. ¿Quién es el autor de todas las cosas, incluyendo nuestra vida? ¿Quién? ¿Quién mantiene nuestro corazón y la sangre circulando por nuestras venas? ¿Quién es el dueño del aire que respiramos? ¿Quién es el que sostiene el universo y todas las cosas que hay en él? ¿Quién es el que sabe cómo funcionan mejor todas las cosas? Dios. Entonces, ¿qué tiene de irracional vivir para Dios y hacer lo que Él dice? Si Él es el que hace todo. ¿Por qué nos vamos a llamar fanáticos? Porque queremos hacer su voluntad. Si Él es el todo en todo. Irracional es no hacerlo. Daniel tomó la determinación de ser fiel a Dios porque él sabía que su vida le pertenecía a Dios. Y Daniel sabía que su Dios era un Dios sabio, que era un Dios bueno y que todas las cosas que Él ordena son para nuestro bien, para nuestro beneficio. Daniel lo sabía y lo creía. ¿Y usted lo sabe y lo cree? Dice el Salmo 119, 44, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y el 45, y andaré en libertad. Escuche, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Hacer la voluntad de Dios me trae libertad, no esclavitud. Cuando yo no conocía al Señor, que era todo peludo, vestía todo de negro, con manillas, con taches y que estaba más endemoniado que el diablo, yo cantaba canciones que para mí yo era libre. ¿Sí? Así era. Yo quería ser diferente, siendo igual a todos. O sea, vistiendo todos de negro, todos pelilargo, todos con manillas, todos con taches. Y había una canción que escribió un amigo que se llamaba, se llama, la canción todavía está, no se llamaba, se llama Slaves of the Christ Passion. Esclavos de la pasión de Cristo. Como quien dice, todos los que son sujetos a la pasión de Cristo y sometidos a ese Dios son esclavos. Y yo, así es. Y ahora llegué a Cristo y dice,
No, ya no es así. Soy libre porque soy un esclavo de la pasión de Cristo. Él me ha hecho libre. Ahora verdaderamente conozco la libertad. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de Cristo y estoy libre. La verdadera libertad está en Cristo. No es lo que yo vivía, no es lo que yo hacía. No, la libertad genuina está en hacer la voluntad de Dios. Eso sí es libertad. Libertad, hermano. Algunas personas ven los mandamientos del Señor como una camisa de fuerza. Ay, no, es que todo es prohibido, pastor. Así dicen muchos. Pero para el cristiano verdadero, para el que conoce al Señor, para el que ha ido a las Escrituras, escuche, la ley de Dios, los mandamientos del Señor no son una camisa de fuerza, sino que son la libertad. Miren lo que dice David en el Salmo 19:8. Los mandamientos del Señor son rectos. Dice, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Ese es uno que está libre. Ese es uno que verdaderamente sabe que la voluntad de Dios es mejor y trae libertad. Daniel sabía que servir a Dios y hacer la voluntad es mejor que servir al diablo y hacer la voluntad del diablo. Literal. Escuche, el que no le sirve a Dios le sirve al diablo. No hay sino dos caminos, punto. Así es. El Señor dice que el mandamiento principal de todos, ¿cuál es? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿No es ese? Daniel lo sabía. Daniel lo sabía. ¿Y sabe qué? Él decidió amar al Señor de esa manera. Por eso tomó esa determinación y se mantuvo allí. Estuvo dispuesto a pagar el precio, así le costara la vida. Entonces, Daniel no tomó esa determinación a la fuerza, fue voluntaria. Lo hizo porque quiso. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que estos jóvenes no quisieron contaminarse con la comida y el vino del rey? ¿Cuál fue el problema? Ellos recibieron todo, pero cuando llegaron a la comida llegaron al problema. ¿Por qué? Bueno, porque ellos sabían que todos los alimentos que ellos iban a consumir, primero los ofrecían ¿a qué? A sus dioses. Y en segundo lugar, porque los judíos tenían una dieta específica y habían cierto tipo de carnes que ellos no comían. En cambio, allá en Babilonia comían de todo. ¿Ve? Y ellos dijeron, no. La comida ofrecida a los ídolos nos conduce ¿a qué? A compartir con ellos la idolatría. Entonces nosotros estaríamos siendo como que idólatras con ellos. Y no, esto no funciona. No, yo no voy a, no nos vamos a relacionar con ellos en la idolatría. Y dijeron, no. Usted se puede imaginar ese cuadro. Todos esos jóvenes a la mesa. Todos reunidos ahí. Todo el mundo con unos platos, unos manjares, unas carnes. Uy, no, el vino, unos manjares deliciosos. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego comiendo ensalada y tomando agua. Y todo el mundo. Un manjar de estos y estos comiendo ensalada. Como que se les corrió el techo. Algo pasó ahí. Esta gente enloqueció. Hermanos, ellos tomaron una determinación. ¿Y sabe por qué? No les importó lo que les dijeran. Ellos solo pensaban en la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo traemos eso nosotros para nosotros hoy? Ellos no quisieron contaminarse con la comida ni la bebida del rey porque los podía conducir a la idolatría. ¿Y qué hacemos nosotros? Pastor, nosotros ya no comemos nada ofrecido a los ídolos ni nada de esas cosas. No. Para nosotros hay un principio bíblico extractado de ahí. ¿Cuál? Todo lo que hagas, comer y beber, hazlo para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces usted compra una botellita de agua y tiene sed y se la toma? Y nunca piensa que es para la gloria de Dios que la está tomando. Uy, Señor, qué bendición. Dios bendiga el agua. ¿Cuánta gente paga por un montón de plata? Es que el aceite bendito, el agua bendita. No, ya el agua está bendecida por Dios. Hermanos, todo lo que hagamos, aún comer y beber,
hay que hacerlo para la gloria de Dios. Que nuestro corazón diga, Señor, qué bendición. Todo esto es bendición tuya. Y que cuando las personas nos vean, hablen bien de Dios. Porque nosotros todo lo que hacemos, aún hablar, el comer y el beber, lo hacemos para que Dios sea exaltado y glorificado por los demás. ¿Se da cuenta? Y eso fue lo que hizo Daniel y sus amigos. Eso fue lo que ellos hicieron. Y usted y yo debemos cuidar siempre la gloria de Dios. Imagínese usted todo lo que ellos pasó. Todo lo que ellos pasaron. ¿Y sabe qué? La única motivación de ellos era agradar a Dios. Era agradar a Dios. Ahora, decía, ¿cómo podemos nosotros visualizar estos jóvenes en esa mesa, todos con un buen manjar y ellos solo comiendo ensalada? ¿A ellos les importó qué dijeran los demás? Ese es el problema hoy con muchos cristianos. Ay, ¿qué dirán mis amigos? Ay, que me vean cargar la Biblia. Ya muchos no compran la Biblia. ¿Sabe por qué? La mantienen en el celular. Porque les da pena que los vean con la Biblia. ¿Se acuerdan que les conté? Escuchen bien. El hermano aquel que cargaba la Biblia en una bolsa del Éxito. Nadie sabía que era la Biblia. Ve, este viene del Éxito. Lo ven salir de la iglesia y al otro, oíste, yo te vi por salir de una iglesia, vos sos cristiano. No, estaba acompañando a la tía mía que voy a llevarla. ¿Qué dirán de mí? Ay, que soy cristiano. Ay, no, yo tan joven. Ay, no, qué susto. A ellos no les importó lo que dijeran los demás. A nosotros no nos debe importar lo que digan los demás. Ellos solo querían agradar a Dios. Usted y yo lo único que debemos buscar es agradar a Dios, hermano. ¿Qué hacen muchos hoy en los colegios y en las universidades? Buscar ser aceptados por los demás. Y por ser aceptados por los demás, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde sea, ¿qué hacen? Negar al Señor. Incluso se involucran con los demás a hacer lo malo con los otros para que no los relacionen con Cristo, igual que Pedro. Yo no te negaré, Señor. Y sacó espada y cortó oreja. Y enseguida no lo apresaron, no lo torturaron. Una mujer. Yo lo conozco. Maldígame Dios si conozco a ese hombre. ¿Se imagina? Muchas veces nosotros rechazamos al Señor porque nos relacionamos con los demás. Simplemente para que no nos digan que somos cristianos. Qué triste, hermano. Qué triste es eso. Hoy se necesitan hombres, mujeres, adolescentes y niños que determinen en su corazón agradar a Dios por encima de lo que les digan. ¿Usted se puede imaginar a Luciana en la escuela? Luciana, ¿usted es cristiana? No, yo no. Mi mamá. Con tal de que a las amiguitas o los amiguitos no le digan, ay, qué pereza, usted es cristiana. ¿Se lo imagina? No. Hoy se necesita que aún los niños, las niñas vayan a la escuela y que aunque eso signifique que se van a burlar de ellas, puedan decir como Daniel, yo he determinado en mi corazón no contaminarme y quiero agradar al Dios de la Biblia. Amén. Eso es lo que necesita hoy la iglesia de Jesucristo. Hombres, mujeres, adolescentes y niños, ancianos, que determinen en su corazón ser fiel a Dios por encima de lo que el mundo ofrezca. Eso es lo que se requiere en la iglesia de hoy, hermano. ¿Será que usted tiene el mismo compromiso que tenía Daniel? Delante del Señor, no del pastor. Daniel y sus amigos fueron firmes. Usted es firme. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio? A Daniel no le importó. No voy a comer, punto. Sadrac, Mesach y Abednego dijeron, no nos vamos a postrar. Daniel dijo, yo voy a seguir orando. Y estaban poniendo en riesgo su vida. ¿Será que nosotros tenemos esa misma determinación? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos verdaderamente a pagar el precio?
con nuestros amigos? ¿Dispuestos a estar firmes? ¿Vamos a querer ser fieles verdaderamente al Señor o vamos a seguir las convicciones de nuestro propio corazón? La pregunta es esta: ¿cómo es posible que estos 4 jóvenes hayan actuado así? Pastor, ¿cómo se puede desarrollar semejante firmeza en una edad tan temprana? Imagínense cuando veamos a Majo ya bien y firme y fiel al Señor, y que no, yo voy para adelante. No vuelva a ir a esa iglesia porque yo voy para allá. Porque quiero seguir agradando al Señor, porque quiero vivir para Él, porque conozco a ese Dios, porque yo sé que ese Dios me ama y me ha dado la oportunidad de que le ame. ¿Se imaginan? Estos jóvenes hicieron esta determinación. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios había obrado en ellos, transformando sus corazones y moviéndolos a que tuvieran esa firmeza. Escuche, no es porque usted se lo disponga en sus propias fuerzas, no es porque usted y yo seamos muy fuertes y muy alentaditos y digamos: hágale, diablito, véngase para acá que aquí lo espero. Tranquilo, hágale esa y verá que cuando menos piensa usted está en el suelo. No, esto no es véngase, diablito, que aquí lo espero. Esto es: Señor, dame la gracia para permanecer firme. Es la gracia de Dios la que nos sostiene, no nuestras propias fuerzas, hermano. Daniel y sus amigos hubieran podido decir aquellas palabras que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Cómo dijo Pablo? Escuche: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Como quien dice: yo no es que sea un superhéroe, no me miren a mí, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Yo no he hecho nada, pero me lo he dispuesto y Dios ha hecho todo en mí. Tremendo esto. No es en mis fuerzas, es en dependencia de Dios. Escuche, ningún hombre, ninguna mujer, ningún adolescente, ningún niño, ningún anciano tiene la capacidad en sí mismo para ser fiel a Dios. Nadie. Nadie. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Exactamente, hermano. Tenemos que mirar el ejemplo de Daniel y sus amigos, plena y completamente, para poder seguir adelante con este caminar que el Señor nos ha dicho a nosotros que nosotros debemos llevar adelante. Pero viene la pregunta, y quisiera que meditaran en la pregunta. ¿Estoy yo impactando el medio que me rodea con mi fe y mi determinación? ¿Estoy yo impactando el medio que me rodea con mi fe y mi determinación? ¿Cuál determinación? De ser fiel a Dios. ¿Estoy impactando a los que me rodean? ¿Se dan cuenta los demás que soy distinto? ¿O ven que soy el mismo? Que todo el mundo. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios de su gracia para que nos ayude a ser verdaderamente fieles a Él. Para que verdaderamente seamos fieles al Señor. Que Él nos conceda la gracia para poderlo ser. Para que usted y yo podamos alcanzar al mundo e impactar este mundo con el poderoso Evangelio de Jesucristo y con nuestro testimonio vivido. Hay que venir a Cristo hoy y pedirle: Señor, dame la gracia. Y Él lo va a hacer. Estoy seguro que si usted se lo pide de corazón, Él lo va a hacer. Porque el Dios de los cielos se deleita en dar de su gracia siempre y cuando alguien se la pida. Recuerde, la vida cristiana no es solo encerrarse en un local como este. La vida cristiana es conocer al Dios de la Biblia, vivir para el Dios de la Biblia, creer que ese Dios te ama y amarle porque Él te ama. Eso es cristianismo, no religión. Y cuando vives un cristianismo genuino, Él te cambia, Él te transforma, Él te restaura, Él te renueva. Y entonces, sin importar lo que se venga, sigues viviendo para serle fiel a Él. Que el Señor nos ayude a vivir en esa fidelidad, mis hermanos. Y a vivir para agradarle a Él y no simplemente para ser religiosos más.
que la gracia de Dios esté sobre nosotros, que llene nuestro corazón al punto de que podamos ser como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que podamos ser como un Martín Lutero, incluso que pudiéramos llegar a ser como Jonathan Edwards, que tomó determinaciones a los 20 años, o llegar a ser como un Eric Liddell, que determinó vivir solo para agradar a su Dios sin importar aún que le costara la vida. Oremos al Señor y que en su gracia soberana nuestro corazón verdaderamente le alabe, le adore, le exalte, le ame y le sirva, porque es lo que Él quiere para nosotros. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque sabemos que eres un Dios bueno, grande y maravilloso. Porque creemos, oh Dios santo, en tu grandeza, en tu poderío, en tu soberanía, en tu fidelidad, en tu misericordia, en la obra que hiciste por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, porque quieres salvarnos de la ira que viene. Gracias, porque lo único que quieres hacer a través de tu palabra es capacitarnos, es formarnos y es conducirnos a conocerte, a que entendamos que nos amas y a que por ese gran amor que tienes te amemos. Abandonemos lo que hay a nuestro alrededor y busquemos acercarnos más a ti, Señor, de una manera específica, buscando tomar determinaciones específicas, buscando, Señor, en nuestro corazón y voluntariamente proponernos no contaminarnos con este mundo y vivir solo para agradarte. Llénanos más de tu presencia, danos más de tu gracia, Señor, que no lo hagamos en dependencia propia, en nuestras fuerzas, sino que acudamos a ti en dependencia, en humillación, en súplica, en ruego, pero conociéndote y buscando, Señor, cada día acercarnos más a ti, para conocerte más, para amarte más y agradarte más. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que solos no podemos, pero sé que tu gracia en nosotros sí nos puede ayudar a seguir adelante. Así que en tus manos nos encomendamos, creyendo de que tú hablas a través de tu palabra, porque quieres seguir llenándonos, alimentándonos y capacitándonos. En esta hora lo creemos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, y al mismo tiempo al salir de este lugar creemos que tu presencia sigue con nosotros y que seguiremos viendo tu gracia y que nos llevarás en bendición y en victoria conforme sea tu propósito. Y ayúdanos, Señor, a seguir meditando en tu palabra y a buscar acercarnos más, conocerte más y agradarte más, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una noche en bendición y en victoria.